Que Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Y hoy titulé el mensaje ¿Por qué nos enfermamos? No sé si ustedes escucharon hablar de la palabra biodecodificación. En las redes sociales hay infinidad de publicaciones sobre talleres, sobre especialistas que ofrecen esta metodología nueva para sanarte, para sanar tus emociones. Así que la biodecodificación es una metodología que es complementaria a la medicina tradicional y consiste en buscar las emociones ocultas para ayudarnos a sanar nuestra parte, digamos, física. Decodificar, hermanos, dice que llegar hasta la raíz más profunda de ese momento donde tú tuviste una crisis, donde tuviste un problema, que lo que hizo a través del tiempo fue llevarte a enfermar físicamente. Te enfermaste por un problema que comenzó emocional. Yo pensaba realmente que era un tema novedoso, que era algo actual, y cuando lo empecé a ver que en todos lados lo único que hacían era publicitar este tipo de talleres, y empecé a investigar quiénes eran los que ofrecían estos talleres, empecé a darme cuenta, a través de los libros que leí, que es una terapia psicológica. Se practica hace alrededor de 30 años, pero lo practicaban los profesionales. Y hoy estoy diciendo que la biodecodificación aparece en las redes como talleres, que tú puedes hacer un curso online y ahí tú estás preparado. Entonces, esa decodificación, esa situación, digamos, que te llevan a recibir tu sanidad física, porque sanan tus emociones, yo me puse a investigar qué decía la Biblia de todo esto. Y nosotros, la mayoría de los que estamos acá, conocemos la palabra. Ahora, ¿por qué nos enfermamos? Y yo diría, ¿por qué hoy nos enfermamos tanto? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, vamos a ir a las respuestas que están en la Biblia. Voy a comenzar leyendo los primeros pasajes con la Biblia, la palabra para todos, PDT, y los invito a buscar en el libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a ir al versículo 1 y 2. Vamos a hablar de las enfermedades físicas que son consecuencia de aquellos problemas que comenzaron siendo emocionales. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor, dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los romanos, habla de algo muy importante. Primero, les habla de un sacrificio. Después les habla de una ofrenda. Y después, cómo transformar nuestras vidas. Ahora, ese sacrificio, escuchen lo que yo les voy a decir. Ese sacrificio es el esfuerzo que tenemos que enfrentarnos cada uno de nosotros. Ese sacrificio, ese esfuerzo que voy a hacer de gratitud a Dios
para cuidar mi vida, para cuidar todas las áreas de mi vida. Después que habla del sacrificio, porque está diciendo que no va a ser fácil, que vamos a tener que sacrificarnos, dice que vamos a tener que ofrendar. Pero esa ofrenda de vida, hermanos, que depende de nuestro corazón. Y yo pensaba en esta palabra, en Abel y Caín. Ambos trajeron una ofrenda a Dios. Pero había uno que ofrendó de corazón. Entonces ustedes tienen que pensar, a ver, pero vamos a hablar de la sanidad. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Y por qué estamos refiriéndonos a estos pasajes? Y se van a dar cuenta que para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestras emociones, para cuidar todo nuestro ser, es sacrificado. El Señor lo reconoce, pero igual dice que sacrifiques por gratitud a Él. Ahora, esa ofrenda es que yo voy a cuidar mi vida. Voy a cuidar mi vida y voy a transformar mi vieja manera de vivir para darle esa ofrenda a Dios. Acá no estamos hablando de dinero, estamos hablando de cómo yo voy a ofrendar mi vida. Abel y Caín trajeron la ofrenda, pero dependía del corazón. La ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín fue rechazada. Pero cuando hablamos de transformar, porque la palabra dice transforme su vida en una nueva manera de vivir. Yo pensaba en esto, cuántas veces nos dicen y nos hablan y simplemente dicen, bueno, pero yo voy a cambiar, pero yo quiero cambiar. Pero acá dice que transformar empieza por la mente. Yo puedo prometer, pero ¿qué me va a demostrar que realmente cambio? Mi actitud. ¿Cómo me paro a eso que dije que iba a cambiar? ¿Entienden? Entonces acá te habla que esa transformación debe comenzar, hermanos, por mi manera de pensar. ¿Qué es lo que pienso yo, Sandra? ¿Qué es lo que yo veo que tengo que hacer para realmente ser ese sacrificio, ser esa ofrenda, tener esa vida transformada para Dios? Mi vida debería estar dedicada a Dios, cuidando mi salud. Vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y dice así: ustedes deberían saber que son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruye el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos. Amén. Ustedes deberían saber que si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo tengo que hacer con mi cuerpo? Lo tengo que cuidar. Tengo que cuidar mi cuerpo. Y cuidar mi cuerpo conlleva que debo realmente cuidarlo. Cuidarlo, porque la palabra acá me dice, no lo digo yo, lo dice la palabra, será destruido por Dios aquel que no cuida su cuerpo. Entonces, ¿pueden venir enfermedades mandadas por Dios? Sí. Sí. Entonces después nosotros pedimos, hermanos, oración porque queremos salud. Y la raíz de nuestra enfermedad está en nuestra desobediencia. Y les voy a explicar por qué. Ustedes me pueden decir, pero yo obedezco a Dios. Yo sé que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo sé que dentro de mí está el Espíritu Santo. Y entiendo, y yo obedezco. Miren lo que nosotros hacemos muchas veces. Estamos tan seguros que somos obedientes en todas las áreas de nuestras vidas, que sabemos que tenemos que vivir saludablemente. Y cosas básicas, cosas elementales. Y piensen en lo siguiente, si tu respuesta es no,
o es a veces, significa que tú estás destruyendo tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Un ejemplo bien claro es, sabemos todos que tenemos que alimentarnos con comida saludable y vamos y comemos comida chatarra. Y no una vez, porque si fuera por algunos, todos los santos días. Eso es lo básico, escuchen lo que les voy a decir. Todos sabemos que nuestro cuerpo necesita agua. ¿O no? Todos sabemos que necesitamos agua. Entonces, ¿por qué tomamos o jugo, o tomamos coca, o no tomamos los 2 litros que recomiendan para tener una vida saludable? Entonces ahora yo les voy a decir, vienen las infecciones urinarias, vienen cosas, y es porque nosotros estamos jugando con nuestro cuerpo. Pero no dijimos que sabíamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo, por eso ustedes también son santos. Ustedes, los que están acá, por amor y misericordia, fueron escogidos por el Señor. Son santos. Entonces, ustedes como hijos tienen todo para heredar lo que Dios tiene para cada uno. Entonces significa que si nosotros entendimos que debemos ser obedientes, ¿por qué hacemos este tipo de cosas? La obediencia va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Saben por qué? Porque la obediencia es la que te va a dar la libertad, o no, para orar cuando le pedís determinadas cosas al Señor. Vamos al mismo libro, Primera de Corintios, pero ahora quiero ir al capítulo 6 y quiero leer el versículo 19 y 20. Y acá comienza haciendo una pregunta y dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios. Habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que, con su cuerpo, honren a Dios. Amén. Miren lo que está diciendo la palabra. Vuelve a hacerles una pregunta, pero ustedes no saben, no entienden que el cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y habla de algo muy importante que dice, que cuando nosotros entendemos esto que estamos leyendo acá, cuando cuidamos nuestro cuerpo, honramos a Dios. Ahí ustedes tienen hoy respuestas que a veces los lunes, los grupos de oración, cuando oramos y oramos y oramos y oramos y oramos y le hablamos al Señor, y el Señor no responde, hermana, no responde porque a veces no hay obediencia. Yo siempre hablo y les digo, nuestra vieja manera de vivir, cuando venimos al camino de Dios, el Señor nos perdona. Si antiguamente se hicieron tatuajes que no sabían el significado y lo que sucedía, cuando venís al encuentro del Señor, no pasa nada porque Dios te perdona, te restaura, porque lo hiciste y no sabías. ¿Entienden? El problema es que cuando tenemos conocimiento de la palabra y caemos en este tipo de errores, hay infinidad de enfermedades físicas que su origen tienen en las emociones. Entonces miramos y la gente, sin buscar en la verdad, salen a buscar estas medicinas, hermanos, que no son gratis. No son gratis. Se llama la biodecodificación. Busquen y van a ver, está lleno a las redes
de ofrecimientos de todo tipo de precio. Si querés estudiar, si querés pasar por este sistema, infinidad de cosas. Y no son profesionales. Y la gente corre detrás de cosas que en realidad tenemos todo en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a no caer en este error. Pero fíjense en que dice que cuando yo cuido el cuerpo, le estoy honrando a Dios. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, los que estamos congregándonos en la iglesia? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Si también estamos enfermos por problemas emocionales, por disgustos que recibimos, por problemas que fuimos enfrentando y no lo pudimos superar. Álvaro Hernán González es un especialista en neurociencia. Investigó también, saben, que la relación entre la mente y la salud física. Pero hay algo importante en este caso. Él promueve la idea de que la cura para todas las enfermedades físicas están dentro de nuestra propia mente. Entonces, este científico ha revolucionado la ciencia porque ha dado muchos ejemplos. Pero no es nada nuevo. Cuando venimos a la Biblia, el Señor lo dijo. El Señor lo dijo. Y acá les voy a explicar por qué. Porque este Señor dice que hay 7 estados emocionales en conflicto, que debemos identificarlos a través de nuestra conciencia. ¿Qué es la conciencia? Voy a dar la definición en la psicología. Es cómo la persona se percibe a sí misma. ¿Cómo te percibís a ti? La conciencia te ayuda a que tú puedas entender qué es lo bueno y qué es lo malo. La palabra de Dios también nos habla de que tener cuidado cuando hay una cauterización de la conciencia, que es la persona que comete un delito y siempre comete el mismo y se arrepiente y vuelve a caer, porque esa persona no ha tenido una conciencia de decir, bueno, esto está mal, no lo voy a hacer, voy a ordenar mi vida. Este Señor dice que esos 7 estados emocionales en conflicto pueden ser restaurados cuando vos tenés y lográs pasar por la identificación dentro de tu conciencia. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? La Biblia dice que la conciencia es un don que Dios nos dio, que es una guía moral para nuestras vidas y nos ayuda a distinguir en lo que está bien y lo que está mal. Ahora vamos a la palabra. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19. Miren, busquen. El apóstol Pablo escribe esta primera carta a Timoteo y miren lo que le dice. Timoteo, hijo mío, te doy este mandato de acuerdo con las profecías que se han hecho acerca de ti, para que recuerdes esas profecías y así pelees la buena batalla. Escuchen lo que dice acá. Mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia. Algunos se han negado a hacerlo y han naufragado en la fe. Que Dios nos ayude. No se olviden que yo estaba leyendo en la Biblia PDT. Cuidado, cuidado. Mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia. Ahora la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice, cuidado porque hay muchos que han naufragado en la fe. Y me quiero detener acá. O sea, ¿qué significa? Que muchos se han apartado de la fe por no prestar atención a la conciencia. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, porque todos tenemos que cambiar, porque esta palabra también es para mí. Cuánto cuidamos nuestro cuerpo, nuestras emociones para no enfermarnos. Dice, hazle caso a tu conciencia. ¿Saben lo que viene a hacer? Lo que viene a decir acá.
reconoce que tú eres responsable de tu cuerpo, que es el templo del Señor. Él se entregó en la cruz por cada uno de nosotros y pagó un alto precio. ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Y lo que habla y a lo que se refiere es que tú eres responsable de tu cuerpo, de tu espíritu, de tus pensamientos y de tus emociones. Entonces somos responsables hasta de nuestro estrés. Porque si nosotros tenemos claro lo que dice la palabra del Señor, muchas de nuestras situaciones de salud están por responsabilidad mía. ¿Por qué me estreso? ¿Y por qué me estreso? Ustedes saben, el próximo mes empiezan los discipulados de finanzas. Se habla de esto mismo. A veces no nos detenemos a darnos cuenta que trabajar más, y luchamos por trabajar más porque creemos que vamos a poder solventar la familia, y trabajamos más y más y menos dormimos y estamos estresados y estamos cansados, igual el dinero no da. Porque es un tema de orden en la casa. Es un orden de hay que ver muy bien cuáles son las prioridades y qué cosas yo tengo que ordenar en mi casa. Entonces el estrés es responsabilidad mía. Yo reconozco, hermanos, yo no tengo problema de pasarme horas leyendo la Biblia, estudiando. Pero cuando quiero ver, me doy cuenta que igual pasé mucho tiempo sin comer ni tomar agua. Sin comer podemos, si después vamos y comemos una fruta, pero tomar agua, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo descuidada. Vieron que yo siempre digo que cuando Dios nos habla y nos trae una palabra, también trata con el que predica. Porque qué cuidadosos que tenemos que ser. Qué cuidadosos tenemos que ser con todas las áreas de nuestras vidas. Entonces acá el Señor nos está dando herramientas. Yo diría que nos está exhortando en este día. Nos está exhortando para que muchos de nosotros podamos cambiar y podamos entender qué está pasando. Vamos al libro Primera de Juan, capítulo 3. Voy a leer el versículo 21 y 22. Hermanos, busquen la palabra. Bueno, acá en la pantalla lo estaban pasando. Bueno, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. Miren lo que dice. Estimados hermanos, si no nos sentimos culpables de estar haciendo lo malo, entonces podremos acercarnos a Dios sin miedo. Recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a Él le agrada. Amén. Miren y escuchen bien claro esta palabra. Si no nos sentimos culpables de estar haciendo nada malo, o sea, de que realmente cuidamos nuestro cuerpo, de que realmente caminamos, porque no estoy hablando de salir y meternos en un gimnasio, porque tal vez no se pueden con los tiempos, pero caminar, descansar, dormir, tomar esos tiempos de descanso para cuidar nuestro cuerpo. Si no hay nada que tú tengas para modificar en tus acciones, la palabra dice que puedes pedirle cualquier cosa al Señor, que por obediencia Él te lo va a dar. Porque como el Hijo es obediente, el Señor se lo va a dar. Recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a Él le agrada. Amén, gloria a Dios. Pero no termina ahí. ¿Qué sucede si yo cuido mi cuerpo? Si yo me cuido en mis alimentos, si yo me cuido en todas las áreas de mi vida. Y yo también lo que hago es dedicar ese tiempo para descansar. Pero
la palabra de Dios me habla de algo sumamente importante. Vamos al libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 15. La palabra dice lo siguiente. No se olviden que en el pasaje anterior dijeron que si todos ustedes eran obedientes y yo era obediente y no había nada para reprocharnos a nosotros mismos, cuando oramos, ¿verdad? El Señor nos escucha. Y el Señor nos va a bendecir porque Él nos escucha porque somos hijos obedientes, ¿verdad? Porque cuidamos nuestro cuerpo. Ahora miren lo que dice San Marcos capítulo 11, versículo 15. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien para que su Padre, que está en el cielo, también les perdone sus pecados a ustedes. Amén. Si ustedes tienen algo contra alguien y no han perdonado y están dolidos y se sienten lastimados emocionalmente, dice que hay que ¿qué? Perdonar. Ahora miren lo que dice la ciencia. Porque yo les traje lo que está diciendo la ciencia y Dios ya nos lo dijo hace muchísimo tiempo antes, ¿no? Muchos años el Señor nos viene hablando. Esto lo copié tal cual de un libro de medicina y dice: el no perdonar está relacionado a episodios de depresión, ansiedad y hostilidad. Asimismo, cuando guardamos rencor, aumenta la presión cardíaca, lo que incrementa la posibilidad de sufrir enfermedades coronarias. Hermanos, por no perdonar. No traje nada más, pero habla hasta del perdón, de que uno se tiene que perdonar hasta uno mismo cuando ha tomado malas decisiones. También nos habla la Biblia. Cuando la Biblia nos habla del perdón en general. Me perdoné yo a mí mismo por tomar malas decisiones y estar en esta situación que estoy ahora. Perdoné al otro que me hizo mal. El perdonar, hermanos, que tenemos que tener claro, es aquello que me va a dar libertad y me va a quebrar toda atadura de depresión, de tristeza, de depender de la otra persona. Porque el perdón, cuando yo perdono, en realidad gano también. Porque voy a ser libre. Libre. Ahora, ¿qué sucede y qué dice la palabra? Yo traje ahora estas lecturas en la Biblia, Nueva Versión Internacional. Cambié las versiones, hermanos, porque cuando leemos la Biblia Reina Valera, tal vez a alguno no le quede más claro. Entonces, por eso cambié la versión para que quede claro, para que aquellos cuando lo anoten, lo busquen y lo vuelvan a releer en la semana. Proverbios 17, versículo 9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Amén. Escuchen lo que les voy a decir. El que perdona la ofensa, lo que va a hacer es, realmente va a tener paz consigo mismo. ¿Es fácil? No. No es fácil. Pero la palabra me dice que es posible. Todo es posible cuando yo obedezco y me tomo del Señor. Pero hay que tener cuidado porque acá dice algo muy importante que dice: insiste. El que insiste en la situación, el que está todo el tiempo carburando con lo que pasó, con lo que vivió. ¿Saben qué? A esa persona le va a resultar muchísima. Va a ser más difícil poder perdonar porque está todo el tiempo en qué? Pensando. Por eso cuando leímos los primeros versículos decía que tengo que cambiar ¿qué? Primero ¿qué? Mi pensamiento, mi manera de pensar, mi ser, para poder después demostrarlo en acción. Ahora, dice que si yo insisto en esa ofensa, divido a los amigos. Miren, cuando hay una situación difícil, va a haber muchas dificultades y conflictos, porque los amigos, dice acá que se dividen los amigos.
La persona que no perdonó, ¿saben lo que va a llegar a hacerte? Y va a llegar, resolverte de qué lado te vas a quedar. Que Dios nos libre, hermanos. Cuando hay un divorcio y te dicen, de qué lado te vas a quedar y todavía te amenazan. Eso es terrible, hermanos. Porque eso es manipulación. Y eso no es de Dios. Eso es pecado. Eso es desobediencia. Y el gran problema que vamos a tener, que son oraciones que no son respondidas. Ustedes se entienden, ¿no? Queremos solucionar un problema y como pedimos y oramos mal, ese conflicto no se soluciona. Porque donde hay falta de perdón, no hay una respuesta de Dios, porque yo tengo que cambiar. Y eso prolongado en el tiempo, ese rencor que sucede tantas veces con familias destruidas, eso produce enfermedades emocionales que llevan a enfermedades físicas. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, y cuando pidan, no reciben, porque piden con malas intenciones. ¿Saben que es tan triste cuando te piden oración y vos vas a plantearle a la persona y a decirle que en realidad esa oración está mal encarada, hermanos? Lo dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones. Es muy triste cuando nosotros estamos enfrente a personas que están viviendo falta de perdón y es la persona que se empecina en decir que tiene la razón, porque me hicieron, porque me dañaron, ¿por qué? Y la palabra nos está diciendo que es tiempo de perdonar. Segunda de Corintios, vamos a ir terminando. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Y yo quiero hacerles una pregunta. Busquen Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. No me respondan, solo piensen. ¿Ustedes han orado por su salud? No cuando están enfermos, cuando les duele algo. ¿Han orado por ustedes para que Dios les dé sabiduría? Para que realmente puedan cuidar su cuerpo para no enfermarse. ¿Han orado para pedirle al Señor que los ayude cuando han vivido situaciones de desilusión, de sufrimiento, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros está libre. ¿Ha orado por su salud, por sabiduría, antes de estar enfermos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no dijimos que toda la responsabilidad de enfermedades físicas que conllevan, que vienen de consecuencias de problemas emocionales, es la responsabilidad nuestra. ¿Saben por qué les digo que sí podemos orar para que Dios nos ayude a ser sabios y poder tener dominio sobre nuestro cuerpo, qué comer, qué no comer? ¿Saben por qué? Porque es como cuando tenemos hijos preadolescentes y adolescentes. Ustedes saben que cuando tenemos hijos pequeños ya tenemos que orar para que en su adultez elijan correctamente a su esposo, a su esposa. Ustedes saben que tenemos que orar desde que ellos son pequeños para que no se equivoquen y no tomen malas decisiones en su adultez. Pasa exactamente lo mismo con nuestras vidas. Porque ¿saben qué? Si van a ayunar, no me puedo haber ido el día anterior a comerme una bruta hamburguesa rellena con no sé cuántas cosas y al otro día empiezo el ayuno. Hermanos, o vengo, pastora, hice un ayuno de 24 horas y miro a la hermana y se está comiendo una barra de chocolate. ¿Cómo vamos a levantar un ayuno comiendo chocolate? ¿Entienden? Eso es un pico de azúcar por las nubes. Eso no es sabiduría, porque la palabra me habla que tengo que ser sabio. Y después me enfermo. Me enfermé, pastora, necesito que ore por mí. ¿Qué pasó?
Ay, ayer domingo salí de la iglesia después del ayuno y me comí un chorizo al pan con mayonesa y ketchup y no sé cuántas cosas más. Hermanos, claro que vas a tener un problema de estómago terrible, porque es una desobediencia. ¿Entienden? No es que yo no quiero orar por ustedes, pero Dios ni me va a escuchar. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Muchas veces es por ser desobedientes. Ahora, quiero leerles esta palabra. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Amén, gloria a Dios. Tenemos que envejecer, hermanos, porque todos vamos a envejecer. Pero acá la palabra dice que aunque vamos, ¿qué vamos haciendo? Nos vamos renovando nuestro interior y bueno, envejecer vamos a envejecer, cumplir años vamos a cumplir años, no nos queda otra, pero con calidad de vida, orando, siendo sabios, siendo sabias. Y hoy quiero terminar hablando que debemos reconocer que necesitamos todos poder tener dominio sobre nuestras emociones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscando al Señor. Hay respuestas que yo no las tengo y ustedes tampoco, porque hay enfermedades que no son problemas emocionales, son problemas de nacimiento, son cosas que el Señor lo permite. Y hoy recordaba la alabanza de la hermana Esther y Rosita cuando ellas cantan la historia de Job. Era un hombre recto, pero había un propósito en la vida de ese varón. Yo no sé qué situación de salud puedes estar enfrentando, pero hoy tuvimos una exhortación cuando son enfermedades por problemas emocionales, por aquellas cosas que nosotros podemos evitar, como el ejemplo que les di del estrés, como el ejemplo que les di de un tema de depresión, de tristeza, de desánimo. La palabra dice, el Señor nos ama, entregó su vida por nosotros y valemos mucho. Entonces, vamos a obedecer lo que dice el Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que si hemos obrado mal, si hemos tomado malas decisiones, que hoy sea ese tiempo para decirle al Señor, aprendí, Señor, que en esas pocas desobediencias afectan mi vida. Como les hablé de tener el control de lo que como, del control de lo que bebo, del control de todas las áreas de mi vida. Debo disfrutar la vida con sabiduría, cumpliendo el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y vamos a orar. Bendito Dios, te doy las gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido en este momento por la vida de cada una de estas familias que están aquí representadas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor amado. Bendice sus vidas, Señor. Y que cada uno de los que salimos hoy de este lugar, Señor, seamos confrontados a cuidar más de nuestro cuerpo, a cuidar más de nuestro tiempo de descanso, hermanos, a cuidar ese tiempo que el Señor nos manda a cuidar su cuerpo. Templo del Espíritu Santo. Él pagó un alto precio por nuestras vidas. Por amor y misericordia estamos aquí. Entonces, no se olvide que cuando cuido el cuerpo, cuando cuido mi cuerpo, estoy honrando al Padre. Entonces te invito a ponerte de pie y vamos a adorar al Señor y vamos a agradecerle. Hermanos, gracias al Señor que podemos caminar, porque hay tantas personas que no pueden.
Gracias al Señor que tenemos brazos, que tenemos voz para cantarle. Cuidemos nuestro interior, cuidemos nuestras emociones, cuidemos en estar sano. Estar sano. Porque el mejor médico es nuestro Padre. El mejor médico es el Señor. Aunque tú y yo vayamos envejeciendo, que lo podamos hacer con calidad, con obediencia. Y que sea, hermano, para glorificar a Dios, como dice la palabra, honrando a Dios, porque me dio un día más de vida, porque me ha enseñado a que mi vida es una ofrenda para el Rey, a que mi vida vale mucho, porque Él pagó un alto precio. Cuidémonos, no seamos desobedientes. Aprendamos a escuchar a Dios. A veces le decimos a nuestros hijos, por favor, escúchennos. Por favor, tienen que hacer tal cosa, y ellos desobedecen y a uno les da un dolor en el corazón. Imagínense en Dios, mirándonos a cada uno de nosotros, siendo desobedientes al Rey, desobedeciendo. A mí lo que me preocupa, hermanos, y le pido a Dios que nos dé una alta conciencia de nuestros errores, una alta conciencia. La palabra decía, aumenta la fe, pero hazle caso a tu conciencia. Que el Señor despierte una alta conciencia en cada uno de nosotros, hermanos. Tiene que haber un tiempo para descansar, tiene que haber un tiempo para cuidar nuestro cuerpo, para que nuestro interior no se enferme. Tiene que haber un tiempo de orden en nuestra casa, para que no vivamos estresados, corriendo detrás de cosas que se van a ir en el aire. Soberano Dios, yo te pido una bendición para todo tu pueblo, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, y ahora te quiero pedir, Señor, como te pido tantas veces, Padre, por aquellos hermanos que trabajan de noche, por aquellos hermanos, Señor. Bendito Dios, tú conoces a esos 3 hermanos, Señor, que trabajan de noche, que no es lo mismo descansar de día, pero guárdalos, Señor. Guárdalos, Señor, que ellos en el día, cuando lleguen a su casa, puedan tener ese tiempo de descanso. Quita todo cansancio, Señor, porque tú eres el mejor Padre. Tú traes, soberano Dios, esa palabra justa para el tiempo justo. Por eso, Señor amado, yo te pido en este momento que seas tú bendiciendo cada hogar, cada familia, y ayúdanos, Señor, a ser ordenados, a vivir obedientes a tu palabra, para que en tu pueblo no haya escasez espiritual, para que en tu pueblo no haya escasez emocional. Hoy sana las emociones de todos los que están aquí, Señor, porque tú lo puedes hacer. Sabemos, Señor, que tenemos que estar dispuestos a obedecer, dispuestos a perdonar, dispuestos a comenzar nuevamente. Soberano Dios, solamente tu presencia puede cambiar toda situación. Solamente tu presencia puede hacer una diferencia. Queremos llegar a lo más profundo de tu altar, Señor. Queremos realmente humillarnos ante tu presencia y pedirte ese nuevo cambio en nuestras vidas. Transforma nuestras mentes, Señor. Transforma la mente de todo tu pueblo para que tengas alta conciencia. Hermanos, ya está. Tú vales mucho. Tú vales mucho. El Señor pagó un alto precio por ti. Entonces empieza a cuidarte, empieza a valorarte, empieza a buscar más de Dios. No te engañes, no pongas excusas. Cambia,
Cambia para sanar tu interior. Cambia, transfórmate, tómate de la mano de Dios. Y el Señor limpiará el camino, el Señor ordenará, el Señor dirigirá. Pero pídele al Señor esa sabiduría de lo alto, esa alta conciencia, para que tú aprendas a amarte, para que tú entiendas que Dios te ha escogido con un propósito. Soberano Dios, te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias por todos los niños de este lugar. Te doy las gracias por todos los preadolescentes, jóvenes. Gracias, Padre, porque ellos también tuvieron su tiempo de escuela bíblica. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Gracias por cada varón, Señor. Gracias por cada madre. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos has exhortado en este día, Padre. Gracias, Señor, y no permitas que ninguno nos olvidemos de esta enseñanza. Que realmente, Señor, podamos hacer la diferencia en nuestras familias, en nuestros hogares, Señor.